Mm, ay, algo pasó. Denme un segundito. Creo que no está grabando. Déjenme ver qué está pasando. Se está tardando en grabar. Listo, muy bien. Ya estamos en esto. Entonces, a ver, déjenme también. Creo que no están conectados mis auriculares. Un segundo, por favor. Déjenme acomodar mis auriculares. A veces también el Bluetooth falla un poquito. Un momento, por favor. Leve pérdida del olfato. Sí, sí, durante los primeros días sí perdí el olfato, pero sí, a nivel cognitivo es donde creo que me está pegando un poquito. Esperemos que no esté tan difícil. ¿Están chidas las secuelas? No, la verdad no me agradan. Entonces, bueno, por favor actualicen su repositorio, ya saben, renombrar su directorio. No sé, ¿sí? Y vamos a hacer un git clone. El día de hoy vamos a estar trabajando con el sistema operativo de la máquina virtual. Si ustedes tienen instalado Docker en su máquina, está bien, pero vamos a instalar Docker en esta máquina virtual. Entonces, por favor, clonen su repositorio. Y ya que clonamos nosotros el repositorio, vamos a ver una nueva estructura de elementos y sobre todo aquí en SRC vamos a ver proyecto base. Es un nuevo directorio. Vamos a estar trabajando con este directorio. La sesión previa, la del martes, vimos cómo ya generamos una estructura de una aplicación. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros vamos a desplegar en dentro de ciertos entornos la aplicación. Para esto, tenemos que acordar en cuál es la estructura de directorios de un proyecto. Es ahí en donde vamos a entrar al siguiente capítulo, que es el capítulo 19. Las estructuras de proyectos en Python son muy libres para todos nosotros. Podemos hacer lo que nosotros querramos. Como vieron, es un lenguaje de scripting en donde estas estructuras de directorios, pues prácticamente como se nos ocurran las podemos hacer. Sin embargo, ya saben que en las comunidades nos gusta trabajar en este tipo de cosas. Existe una autoridad, se llama PyPA. Ahorita les platico. Pero antes de empezar, y mientras les platico de PyPA, lo que vamos a hacer es ejecutar estos comandos. Son bien importantes. Estos comandos solamente van a poder ejecutarse en la máquina virtual. Voy a actualizar el sistema, que son estas dos líneas. Luego voy a instalar Docker. Y después voy a habilitar Docker para el usuario que se llama OI, que es el usuario que nosotros tenemos. En este caso, yo ya lo había hecho, entonces por eso no se tarda. Cuando ustedes ejecuten este comando, estas instrucciones se van al sistema operativo y se va a tardar unos cuantos minutos. Les van a salir varios mensajes, va a estar descargando múltiples bibliotecas y al final ustedes van a tener instalado Docker. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que habilitar al usuario para poder utilizar Docker, que es este comando.
Con esto, ustedes le dan permiso al usuario OI, que es el dueño de las notebooks, a utilizar Docker. Una vez que hicieron esto, así es, Abel, Visual Studio Code, no te, haciéndolo en tu máquina, no lo vas a usar, no lo vas a poder usar. Esto solo va a funcionar en la máquina virtual. Si estás utilizando tu máquina, lo que tienes que hacer es instalar Docker Desktop. Para Windows, por ejemplo. Un segundito, se los voy a colocar también en el chat. Creo que es ese. Ahí está. Y entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. Tengo los apuntes tanto en mi máquina virtual como en mi máquina que tengo aquí con Linux, y ambas tienen Docker instalado. ¡Ay! Este es Linux. Bueno, ahorita lo hacemos. Sí, pensaba que estaba sobre Windows, pero no. Desde hace un par de días estoy sobre Linux. Bueno, eh, eh, por favor, terminando de hacer esto, reinicien su máquina para que puedan tener acceso a Docker. ¿Cómo sé que tengo acceso a Docker? Y esto se los voy a colocar en el chat. Ustedes ingresan este comando, que es Docker Info, les va a dar los datos de su máquina virtual. Con esto ustedes van a corroborar que efectivamente Docker esté funcionando y ustedes lo puedan utilizar. ¿Por qué queremos utilizar Docker? Porque, bueno, una de las características que tienen los proyectos más modernos es que son modulares. Y no solamente eso, sino que pueden ser desplegados en distintas plataformas. Para poder ser desplegados en distintas plataformas, deben de tener una estructura muy particular. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, mientras instala, reinicia su máquina y se hace todo lo necesario, vamos a continuar. Nosotros vamos a tener, bueno, en este caso también en mi máquina, en la máquina principal, yo tengo Docker ya instalado. Si ustedes quieren saber un poquito más de Docker y contenedores, hay un curso. ¿No se ve? A ver, denme un segundo. No sé qué pasa ahí. Disculpe, ingeniero, no se ve su máquina. No se ve. Sí, sí. Muchísimas gracias. Ahí está. Ya está. Perdón, se me fue. Si ustedes quieren ver un curso de Docker y contenedores, pueden utilizar exactamente la misma máquina virtual. Los apuntes están en github.com, CloudDevel, creo que es 301. ¿O es 300? Sí, es 400. ¿Cuál es? No me acuerdo, creo que es 500. Hace mucho que no lo veo. Me voy a CloudDevel y lo veo. Pero no, aquí está, es de 501. Ya está un poco viejo, tengo que actualizarlo. Sin embargo, prácticamente todos los capítulos están funcionales. Solamente me faltaría Docker Compose y Docker Machine. Todo lo demás ya está. Sí, un año más o menos. Hay que actualizarlos. Y hay videos. Entonces, si ustedes se van a YouTube, no están en el Pythonista, están en el canal de CloudDevel, que es el otro proyecto. Y aquí está, CD501.
Estos apuntes son de septiembre de 2020, entonces también se tienen que actualizar. Estos seguramente los voy a grabar. Listo. Docker es el producto de software, la herramienta de software que hizo muy populares a los contenedores. En el caso de Linux, los contenedores existen desde siempre. Y en el caso de Unix, desde los mainframes viejitos, desde los 70s, 80s, 90s, ya existía el concepto de contenedor. Lo llamaban zonas o lo llamaban también particiones. Lo que ustedes hacen con los contenedores es dentro de una máquina, que puede ser una máquina física o una máquina virtual, ustedes van a generar un espacio que está totalmente aislado de los demás, en el que van a colocar las librerías, las bibliotecas mínimas para que pueda funcionar una aplicación. Eso es un contenedor. Y es lo que estamos nosotros instalando. Ahorita vamos a ver por qué los contenedores. La estructura de datos y de archivos que se sugiere es esta que van a ver ustedes aquí. PyPa, ahorita les platico quiénes son estos amigos. De una vez también les paso la liga. PyPa es la autoridad de Python para empaquetamiento de aplicaciones. Qué nombre tan pomposo, pero la realidad es que es una organización también hecha por voluntarios que nos ayuda a ser ordenados en cómo compartimos nuestras bibliotecas. Como ustedes vieron, PyPy, ahorita se los pongo aquí, es el repositorio de proyectos, ¿cómo dices? ¿Ocupas máquinas tipo gamer? Sí, yo utilizo máquinas tipo gamer con Windows, la verdad. Esta PyPal es una organización que se encarga de darnos las directrices de cómo empaquetar nuestras bibliotecas. ¿Por qué es tan importante saber cómo empaquetar nuestras bibliotecas? Por esto que están viendo ustedes aquí. El proyecto PyPy es un repositorio de bibliotecas de Python, todo tipo de bibliotecas, y tenemos 391,000 proyectos que han liberado cerca de casi 3.700.000 liberacionnes de bibliotecas, 6,5 millones de archivos y tenemos 641 usuarios. Prácticamente todo lo que ustedes quieran instalar y que haya sido público está dentro de este repositorio. Y entonces se necesitan reglas para que ustedes de manera correcta puedan instalar estas bibliotecas y no se contamine o ensucie su desarrollo. Si tenemos bibliotecas que siguen ciertas reglas de cómo se empaquetan, de cómo se documentan y de cómo interactúan con otras bibliotecas, entonces vamos a tener aplicaciones cada vez más robustas. También en Py 101, este sí lo tengo aquí, los últimos capítulos, módulos y paquetes, distribución de código y gestión de paquetes y entornos virtuales, son los que hacen que nosotros podamos utilizar estas bibliotecas. En módulos y paquetes, les explico qué es un módulo y qué es un paquete, cómo funcionan, y cuál es su estructura. Esto lo vamos a ver el día de hoy, pero de manera práctica. También vemos distribución de código. ¿Cómo le hago yo para distribuir mi código? Ya que es en donde se pone muy interesante la cosa. Hay una herramienta llamada Setup Tools que me permite empaquetar mis aplicaciones y poder convertirlas en algo que yo puedo transferir. Entonces yo puedo crear mis paquetes y los puedo guardar como zip, tar, gztar o tar simplemente.
Y entonces así es como yo puedo redistribuir el código que yo estoy construyendo. Y gracias a los amigos de PyPa, logramos un acuerdo de cuál puede ser una estructura que sea, ¿cómo se llama? Que sea común para todos los desarrolladores. En muchos casos, y de hecho en algunos proyectos en producción, lo que ustedes van a tener es un repositorio boilerplate. De hecho, si ustedes se van a GitHub, van a crear un repositorio de plantilla. De hecho, yo creo que lo voy a hacer. Un repositorio de plantilla genera una estructura que yo puedo reutilizar constantemente. Es una estructura de directorios que yo sé que me funciona para mi proyecto en particular y que puedo estar reutilizando. Esto me facilita mucho precisamente poder iniciar proyectos rápidamente. Si ustedes vienen del mundo de Java, bueno, pues esto es bastante común si están utilizando, por ejemplo, Maven o Gradle. Tanto Maven como Gradle, cuando ustedes generan un proyecto, por ejemplo, para Spring o un proyecto en Java o una biblioteca, Gradle y Maven les pueden generar toda esta estructura de directorios. Y la estructura de directorios que nos está sugiriendo PyPa para cualquier proyecto de Python es esta que tenemos aquí. Les voy a explicar cómo es esta estructura. Existe una aplicación llamada Tox, que es un automatizador de pruebas. Aquí ustedes pueden generar un script con ciertos entornos y configuraciones y pueden generar pruebas automatizadas. Esto lo vamos a ver, yo calculo que posiblemente el viernes. Vamos a hacer pruebas automatizadas y vamos a hablar de Tox. Tenemos el archivo setup.py, que es el encargado de empaquetar toda esta biblioteca. Tengo una configuración que es para Python 2. Esto ya no va a estar tan soportado. Esto es una especie de manifiesto. Tengo un README, una licencia y archivos especiales como git ignore. Ahorita les platico qué es lo que funciona, lo que ocurre aquí. Voy a tener mi directorio donde van a estar mis scripts de prueba. Voy a tener mi directorio en donde yo tengo mi código fuente y mi directorio en donde yo tengo datos. Esta es una estructura básica. Vamos a ver la estructura que tenemos para este proyecto en particular. Si ustedes ejecutan básica a nivel pro, lo que pasa, Gerardo, es que ya cuando tú estás trabajando en entornos de producción, pues tienes que generar una estructura en donde un grupo de desarrolladores tienen que interactuar. Entonces tienes que ser muy ordenado. Por ejemplo, y eso es lo que me gusta de Django, le he tirado un poquito a Django de que es muy pesado, de que ya está un poquito viejo, pero la realidad es que Django nos obliga a ser muy ordenados con respecto a nuestros proyectos. Si ustedes han utilizado Django alguna vez, ustedes van a tener Django a sus proyectos, los va a llamar así. Va a tener un proyecto y cada proyecto va a tener una aplicación. El proyecto va a ser el elemento principal y a partir de ahí yo voy a tener aplicaciones que van a tener su propia estructura, tanto de rutas como de modelos, como de esquemas, etcétera, 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 etcétera. Esta estructura es obligatoria. Django nos obliga a ser ordenados. FastAPI y Flask no. Flask nos dicen, pues haz lo que tú quieras, coloca la estructura que tú quieras y hazte bolas. Es por eso por lo que nosotros debemos de llegar a un acuerdo. Y a partir de esta estructura sugerida y un poquito de, a ver, en el plot aprendimos, ajá, efectivamente, hace 2 años más o menos lo vimos con Django. Esta es la estructura de proyecto base. Tengo archivos similares, tengo un archivo que es requirements.txt, tengo un readme,
Y tengo dos archivos .py, config.py y main.py. Ahorita les platico por qué están estos dos archivos aquí. Luego tengo esto, app.yaml, que este es el archivo de configuración para App Engine de Google Cloud. El día de hoy vamos a trabajar con Google Cloud, espero que salga. Tenemos un Dockerfile, ahorita les platico por qué tenemos un Dockerfile. Déjenme ver, medio O, déjenme ver. Aquí está. Con la opción guión medio O, voy a desplegar también los archivos ocultos. Aquí yo tengo un archivo que se llama Docker Ignore, uno que se llama gcloud Ignore y otro que se llama Git Ignore. Hay algunos archivos, como por ejemplo bibliotecas temporales o archivos de entorno, que yo no quiero subir a mi repositorio y tampoco quiero subir, por ejemplo, a Google Cloud. Entonces, lo que tengo que hacer es, dentro de estos archivos, colocar una lista de aquellos archivos que yo no quiero tener. Vamos a verlos. Lo voy a hacer directamente desde la terminal. Hay una aplicación que se llama Midnight Commander, que es bastante buena, que es, los viejitos se han de acordar de Norton Commander, que me permite moverme a través de los directorios en un entorno como este. Entonces me voy a Py261, src, proyecto base, y aquí tengo la estructura. Como les comentaba, tengo config.py y main.py, requirements.txt, app.yaml, un readme, a Dockerfile y estos archivos. En el caso de que yo estuviera subiendo esto a un repositorio de Git, si yo quisiera que este código fuente se subiera a un repositorio, necesitaría indicarle qué archivos no subir. Con msedit. Y lo que ven ustedes aquí es una lista de los archivos que voy a ignorar al hacer un commit con Git. Entonces, por ejemplo, hay algunos archivos que terminan con este punto .pic, PIO o PYD, y esos no los necesito. Estos son archivos compilados o binarios. Algunas clases, algunas bibliotecas de C, estos directorios que me permiten construir paquetes, que pues no los voy a necesitar. Esto no lo necesito en mi repositorio de código fuente. Entonces, estos son archivos temporales, o archivos que realmente no voy a utilizar. Algunos de los instaladores, bitácoras. Estos son los archivos que se generan cuando yo realizo pruebas. Django, o por ejemplo, las bases de datos de SQLite con las que yo he estado jugando, tampoco se van a subir. Algunos de Flask, algunos de Scrappy, de Sphinx, PyBuilder, de Jupyter, por ejemplo. Total. De distintas, disculpen, de distintos proyectos y de distintas actividades que nosotros realizamos en el directorio, estos no van a ser identificados no van a ser tomados en cuenta por Git, y entonces no los va a ayudar, no los va a añadir al commit, ni los va a subir a repositorios. Esto me permite mantener los directorios, los repositorios en donde yo tengo mi código, limpios de cierta contaminación que realmente no voy a utilizar. Este directorio vemp es muy importante. Ahorita les voy a platicar por qué. Efectivamente, Salvador, cuando tú vas a GitHub, y lo vamos a ver. Es más, voy a hacer un proyecto nuevo. Si yo voy a GitHub,
y genero un nuevo repositorio. Lo voy a colocar en Pythonista y le voy a llamar temporal. Para empezar me va a preguntar una descripción. Me va a preguntar si es público o privado y me va a preguntar si yo quiero algún tipo de archivo especial. Por ejemplo, un README, que es bastante saludable. Un archivo gitignore. Una de las grandes ventajas que tenemos aquí con GitHub es que ya identificó diversos archivos para diversos lenguajes. Entonces, si se van aquí a gitignore, van a encontrarse que tiene archivos gitignore para distintas plataformas y lenguajes. Es bastante recomendable que ustedes escojan un gitignore. Y dentro de los gitignores está el de Python. Ya me pasé, aquí están. Les dice cuál va a ser la rama principal, que en este caso se llama main. Y con eso creo mi repositorio. Y este es mi repositorio con estos dos archivos. Y aquí tengo mi README, en donde yo puedo colocar, utilizando Markdown, una descripción de lo que se trata este repositorio. Y a partir de aquí, yo puedo extenderlo, hacer commits y subir a partir de mi repositorio local al repositorio remoto. Todos aquellos archivos que estén en gitignore van a ser ignorados. Si tienen un asterisco y un punto, significa todos los archivos que tengan esta extensión. Si tienen una diagonal, todos los directorios que sean instance. Y como varios. Y con esto nosotros ya podemos utilizar Git para subir nuestros repositorios y que estén limpios. ¿Qué sucede? La basura ocupa espacio. Y entonces si ustedes tienen un repositorio muy cargado de este tipo de elementos, van a tardar más y van a consumir más ancho de banda en traerse contenido que realmente no necesitan. Es por eso por lo que gitignore es tan importante. Nos guarda únicamente lo que es importante de nuestro repositorio. Hay otros archivos. Por ejemplo, de Docker Ignore. Sucede lo mismo. Sí, Salvador, antes la rama principal era la master, pero pues ya ven que estamos en la corrección política, entonces master tiene sus connotaciones, así que se cambió a main. Lo cual pues tampoco está mal, digo, al final de cuentas, pues da igual. Docker Ignore hace algo muy similar. Hay algunos archivos que yo no voy a querer que se cambien, que se coloquen dentro de mi imagen, de mi contenedor. Entonces los puedo colocar aquí. Por ejemplo, Docker Ignore, no lo voy a copiar en Docker Ignore. Tengo gcloud Ignore, que este es el que yo voy a utilizar para cuando lo suba a Google Cloud Engine. App Engine. Pues sí, ¿cómo se llama? De hecho, si ustedes se fijan, mis proyectos más viejos tienen master y los proyectos más recientes tienen main. Realmente es un cambio que tiene que ver más con política y e inclusión y sobre todo pues esta no le voy a decir moda porque está mal dicho y estoy más o menos de acuerdo. Pues este movimiento de respetar a las personas, a las razas y sobre todo evitar la discriminación. Como les digo, master y slave tenían ciertas connotaciones que tenían que ver con esclavitud. Entonces, bueno, al final los nombres son nombres. Que encontraba varios main. Lo que sucede, Gerardo, es que hay algunos proyectos, y eso no tiene nada que ver ahorita con el curso, pero sí tiene que ver con Git,
en donde ustedes pueden tener repositorios anidados en repositorios. Esos y se conocen como submódulos. Si quieren saber un poquito más, váyanse a Git. Submodule. Aquí está. Y entonces lo que sucede es que tú vas a tener repositorios dentro de otros repositorios. Es por eso por lo que a veces vas a tener varios mains. Entonces, bueno, vamos a continuar. Muy bien. Ya que estamos aquí, vamos a ver cómo es que funciona este proyecto. Este proyecto es idéntico al que nosotros vimos en el capítulo 17. Este de API básica es igual, pero con unas pequeñísimas, no es referencia circular, sino que es repositorio anidado, con algunas pequeñísimas diferencias. Vamos a ver esta estructura. Y para hacerlo más fácil, voy a utilizar el repositorio local y voy a utilizar Visual Studio. Abrir carpeta. Aquí está. Y entonces tenemos esta estructura, la que ya vimos anteriormente, y nos vamos a App. Bueno, de entrada, vamos a ver qué es lo que sucede aquí en esta estructura. Main.py es un documento de Python, es un script de Python, que es el principal, por eso se llama main. Va a importar Ubicorn, y Ubicorn no solamente puede ejecutarse como un comando, también como un módulo. Esto es algo muy particular de Python. Python puede ser ejecutado ya sea como un script, es decir, puede ser interpretado línea por línea, o puede ser utilizado como un módulo o un paquete. Es decir, este código puede funcionar como una aplicación o como una biblioteca. Cuando yo lo utilizo como un script, como una aplicación, la variable en el intérprete, esta variable name, va a tener este valor, siempre. Si yo lo traigo como un módulo, el nombre va a ser el nombre del módulo. Entonces, si el nombre de la variable de entorno es main, significa que se está ejecutando, que es el intérprete, y entonces se va a ejecutar esto de aquí. El método run de Ubicorn me permite ejecutar una aplicación. ¿Cómo la va a traer? La va a traer también como un paquete. Del paquete app, el script main va a ser la aplicación. Y otra vez, le estoy dando algunas características. Voy a abrir una terminal. Aquí se van a poner un poco complicadas las cosas. Entonces, pongan mucha atención. Si ustedes recuerdan, en el capítulo de Py 101, bueno, en el curso de Py 101, hay un capítulo que se llama Entornos Virtuales, el capítulo 30, de hecho es el último capítulo de Py 101. Una de las características también que tiene Python es que ustedes pueden tener dentro de la misma máquina diversos proyectos, y estos diversos proyectos van a tener sus propias bibliotecas. Es decir, si yo estoy utilizando un proyecto de Django, yo puedo delimitar el proyecto de Django y utilizar solo las bibliotecas necesarias para este proyecto.
Y me encargaron un proyecto de Flask. Ah, bueno, pues entonces tengo un espacio único donde tengo única y exclusivamente las bibliotecas de Flask. Y así sucesivamente. Y entonces puedo tener cualquier cantidad de proyectos y cada uno de estos proyectos tiene sus propias bibliotecas que no compiten con las demás. ¿Cómo se hace esto? Con los entornos virtuales. Vamos a utilizar la máquina virtual. Existe un comando que se llama virtualenv, que lo voy a instalar. Pip install virtualenv. Les voy a colocar también aquí el comando en el chat. Virtualenv lo que me va a hacer es generarme un espacio en donde yo voy a poder guardar mis bibliotecas única y exclusivamente para mi proyecto. Entonces me voy py261 diagonal src diagonal proyecto base. Yo quiero que solamente las bibliotecas necesarias se utilicen para proyecto base, no más. Tengo Jupyter aquí, y tengo otros proyectos. Efectivamente, los entornos virtuales permiten evitar conflictos de bibliotecas. Bueno, existe otro comando que no me gusta tanto que se llama venv, que ya viene con Python. Prefiero virtualenv. Antes venía, pero ahorita ya no. Utilizo mucho más virtualenv. Y hay otros más, hay muchos más gestores. Por ejemplo, si ustedes están utilizando Anaconda, el gestor de entornos y de instalaciones de paquetes de Anaconda se llama Conda. Ajá. pipenv también es el otro gestor de entornos. Sí, según recuerdo en Python 2 venía. Pero bueno, ahorita se llama venv. Vamos a generar un entorno exclusivo para esta aplicación. Entonces yo te creo virtualenv y le tengo que indicar dónde voy a guardar las bibliotecas del proyecto. Por ¿cómo se llama? Por convención, dentro de mi directorio, proyecto base, yo voy a generar un directorio llamado venv, virtualenv. Aquí es en donde yo voy a guardar mis bibliotecas. Pueden llamarle como ustedes quieran, pero por convención se utilizar venv. Ahora lo que hice fue generar una copia de las bibliotecas principales que tiene Python, primordialmente Python y pip. ¿Cómo es que yo lo traigo? ¿Cómo es que yo le indico a Python que utilicen este entorno? Hay dos maneras. Híjole, debería de estar en Windows. Bueno, en Linux ustedes van a utilizar este comando. Source, venv, diagonal, local, diagonal, bin, diagonal, activate. ¿Qué me está diciendo? No existe ese archivo, ¿por qué no? A ver si me da. Estoy en proyecto base. Y está venv. Disculpen. Es bin nada más. Diagonal bin, diagonal activate. Oh, source. Si ustedes se fijan, se los voy a colocar aquí en el chat. Aquí decía Pythonista,
y ahora dice BIEMP. Lo que me está indicando el prompt es esto de aquí, es que ahorita me encuentro en BIEMP. Y por ejemplo, si yo trato de utilizar Ubicorn, no está instalado. ¿Por qué? Porque me genera un entorno totalmente limpio de bibliotecas. Yo lo que tengo que hacer es traer las bibliotecas que necesita mi proyecto. Y ahí es en donde viene otro archivo, que es requirements.txt. En este archivo requirements, yo tengo un listado y puedo colocar inclusive qué versiones exactas encontrar. Ahorita platicamos de los ROM. Sí puede ser, Alberto. Lo platicamos. Todavía no llegamos ahí, pero recuérdamelo, por favor. Aquí nosotros tenemos una lista de las bibliotecas que vamos a requerir. Estoy colocando bibliotecas de más porque todavía no he utilizado Alembic ni PyTest. Así es. En el prompt, efectivamente. Entonces, este documento de texto tiene las bibliotecas que yo voy a requerir para esto. Está dentro de la estructura de mi archivo. Cada vez que yo añada una biblioteca, la voy a colocar aquí. Y entonces utilizo pip install. Pip install -R, que es para requirements, y requirements.txt. Ahorita vamos a ver lo de los IDEs, que también lo vamos a ver con Visual Studio Code. Hace la instalación de las bibliotecas en el directorio VM y el directorio principal, las bibliotecas principales, las deja totalmente limpias. Pip list, una lista de todas las bibliotecas que están instaladas. Otra pregunta de examen es cómo crear este archivo, así que, ya, es otra pregunta de examen, ya. Y entonces, lo más común cuando nosotros trabajamos en un proyecto es pip list, generamos un pipe, y le voy a colocar requisitos para no sobreescribir, requisitos.txt. Y entonces ya tengo el archivo requisitos.txt, que en realidad es requirements. Con esto de aquí. Entonces es mi lista de bibliotecas con su versión en particular. Si yo quiero, ahora sí que mi computadora sí funcionaba, es una cosa del pasado, porque aquí te estoy dando exactamente las versiones que estoy utilizando de las bibliotecas en donde sí funciona mi aplicación. Y entonces ya no hay pretexto, ya sabes exactamente qué versión de qué biblioteca es la que estás utilizando. ya no es válida la excusa, menos con los contenedores. Y entonces ya tienes un entorno en donde ahora sí ya tienes Ubicorn. Ahí está Ubicorn. Ubicorn, ahora lo voy a utilizar desde aquí. Ubicorn. Le voy a decir que está en app. Ahora el archivo se llama .main.
Me voy a la estructura. Aquí tengo app. Y aquí tengo main.py. Este es el archivo principal. Aquí se va a encontrar con la instancia de FastAPI. Estoy diciéndole que la aplicación principal se encuentra aquí. Y le voy a decir que el host es 0.0.0. Y ya lo estoy ejecutando en el puerto 8000. Aquí está. Esta estructura cambia un poco. Y esto es algo que a veces se van a dar de topes si están entrando dentro del mundo de estas nuevas estructuras. Como estoy ejecutando desde proyecto base, main está desde proyecto base. Si yo hago lo mismo aquí, main.py, este main.py no es este de aquí, sino el que está acá. Y lo ejecuto, va a ser lo mismo. Uno es a través de la línea de comandos y otro es a través de un script de Python. La estructura cambia un poco en el código. Vamos a verlo. Y vamos a verlo aquí con... y vamos a trabajar con Visual Studio Code. Abro una terminal nueva, totalmente nueva. Me voy a donde está. Este video sí es bien importante porque a veces esto no se los explica y cuando ya entran en un entorno de desarrollo en forma de Python, esto a veces los confunde y a veces se tardan en entender por qué no está jalando correctamente su aplicación. Estoy aquí en código Pythonista, estoy en cursos, I261, SRC, proyecto base. Aquí voy a hacer virtualenv. Env también. Source. Benv. Creo que en mi máquina tengo Python 3.10. Aquí está en local bin. En Python 3.8 y 3.9 está en local, está únicamente en benv bin. Y en Python 3.10 está en benv local bin. Y hago lo mismo. Pip install requirements.txt. Voy a ver qué pasó aquí. La activé. Ya, menos R. Gracias, Raúl. Disculpen. Ya no doy una. Ahí está. Gracias. Ya lo instaló. Y aquí es en donde viene algo bien interesante. Ya estoy en esta terminal, ya estoy dentro de mi entorno virtual, pero ¿qué tal si yo quiero utilizar Visual Studio Code? Fíjese en esto. Code, punto. Significa que Visual Studio Code se va a abrir en este subdirectorio. Se abrió en este subdirectorio y aquí en esta parte de abajo
Me dice cuál es el intérprete de Python que estoy utilizando. El intérprete de Python que estoy utilizando es el que está en mi home. Yo necesito cambiarlo. Fíjense. Le pico aquí, donde aparece la versión de Python, y se escriba la ruta de acceso al intérprete. Le voy a decir que lo busque. En proyecto base, en BEM, local bin, hay un intérprete de Python que es el que yo voy a utilizar. Y si ustedes se fijan, la terminal que yo abro aquí ya está en BEM. Y cambié toda la ejecución de este IDE a mi entorno virtual. No estoy utilizando el entorno general, sino que es mi entorno virtual. Y ahora sí, puedo hacer todo lo necesario directamente desde mi IDE y desde esta terminal. Así es, efectivamente. Sí, y entonces ahí está, ese es lo que ahorita vamos con Docker. Ahorita les estoy hablando de los entornos virtuales de Python. Digamos que los entornos virtuales de Python es algo muy parecido a lo que hace Docker. Docker lo hace de manera todavía más eficiente porque aísla por completo al entorno. Lo único que queda es el kernel, los procesos y algunos módulos de controladores, y absolutamente todo lo demás es una biblioteca que tú puedes ponerle bibliotecas de lo que tú quieras. Entonces, bueno, este es mi entorno virtual. Ya instalé. Y entonces yo puedo ejecutar, por ejemplo, Python main.py. Y ya se ejecuta. ¿Cuál es el error? Bueno, que está en uso porque lo tengo en mi entorno virtual ejecutándose. Bueno, creo que ya que está por ahí algún entorno en donde se está ejecutando en el puerto 8000. Ahora, ya vimos cómo ejecutar entornos virtuales. Esta es una manera de hacer las cosas. Ahora lo que vamos a ver es el otro archivo. Ya vimos requirements, ya vimos para qué funcionan. Ah, la estructura, se me olvidaba. Esto es importante. Estoy en app. Y por ejemplo, aquí en main, fíjense qué estoy haciendo. Como main está dentro de un directorio y el directorio es manejado como un paquete, tengo que decirle, del directorio en el que yo me encuentro, importa CRUD. Del directorio en donde yo me encuentro, importa models. Y del directorio en el que yo me encuentro, importa esquemas. Y del directorio donde yo me encuentro, va a estar el módulo database, y de ahí te vas a importar session local y engine. A veces no utilizamos estos puntitos y no sabemos por qué no cargan los módulos. Cuando yo utilizo esta estructura, si el módulo se encuentra en el mismo directorio en el que me encuentro, tengo que utilizar esto de aquí. No sé si ya lo habían utilizado ustedes en Python. Y esto es un dolor de cabeza para los recién llegados. No, sí es necesario que utilices el init.py, definitivamente. El init.py, cuando tú tienes un directorio y el directorio tiene, miren, aquí no lo tenía, tiene un init.py, significa que es un paquete. Eso es lo que significa. Pero sí, justamente ahorita no tengo un init.py, bueno, ok, está bien. Aquí tengo data y aquí tengo init.py, aquí se fue un paquete.
Y entonces ya estamos aquí y ya podemos utilizarlo. Y entonces main con el punto va a ser referencia a database y con el punto va a ser con referencia a models. Y sí, puedes irte a cualquier carpeta, pero cuando tú hagas una referencia a un módulo y estés utilizando el Ubicorn que está en proyecto base, esta va a ser tu raíz. ¿A qué se debe esto? A que si ustedes recuerdan, yo tengo otro directorio. Ay, ¿dónde está? Ay, creo que no lo puse. Sí lo puse, a ver, déjenme ver. No, no lo puse aquí. Debe de haber otro directorio en este nivel. Y lo voy a colocar de una vez. El directorio tests. Voy a ejecutar tree otra vez. No sé por qué no está. Tengo el directorio de mi aplicación, el directorio con mi entorno virtual y tengo el directorio de pruebas. Este directorio de pruebas es donde yo voy a tener mis scripts de pruebas y voy a acceder a estas aplicaciones. ¿Y cómo las voy a llamar? App.main, por ejemplo, o app.models. Aquí es en donde yo voy a colocar mis scripts de pruebas. Esto lo vamos a ver el viernes. Y entonces con esta estructura, yo accedo a este código con las pruebas que yo escribo aquí. Fíjense en la estructura. Tenemos data, tests y mi código. Siempre se van a encontrar con una estructura similar así. Y si se fijan, BEMP está precisamente dentro de un git ignore, porque si no, estaremos subiendo todo esto al repositorio, que son una serie de bibliotecas que realmente no necesito. Ya por último, vamos a ver el Dockerfile. Bueno, no por último, me falta todavía un poquito más. El Dockerfile es un archivo que me permite generar contenedores de Docker. De hecho, pues prácticamente Docker, como les comentaba, es una de las herramientas que hizo famoso a los contenedores, pero por ejemplo, Kubernetes utiliza su propia manera de generar contenedores. Está descontinuando Docker. De todas formas, la definición de un contenedor se realiza a través de un Dockerfile, bueno, de una imagen de contenedor. Todo esto está en los apuntes de PI 511, entonces no voy a hablar demasiado de ello. Simplemente les voy a decir qué es lo que hace. Yo voy a tener una serie de verbos que van a realizar una ejecución en particular. From me va a indicar la imagen base a partir de la cual yo voy a trabajar. Cuando yo le digo from Python y no le doy una URL adicional, creo que tengo doble autenticación. ¿Dónde dejé mi celular? No, ahí está. Se va a ir a Docker Hub. Este es el repositorio de Docker de diversas imágenes de contenedores. Y hay una imagen oficial de Python, que es esta de aquí. Tengo Python para Linux, para Windows, para 386, para ARM, etcétera, etcétera. Y tengo distintas etiquetas que me dan las versiones. No, no es que lo estén descontinuando, más bien es un tema comercial, Alberto. Docker es una empresa y una compañía.
Lo que está debajo de Docker y lo que está debajo de Kubernetes es una biblioteca que se llama Containerd. Lo que está haciendo Kubernetes es irse directo a la biblioteca sin pasar por Docker. Pero tanto Docker como la biblioteca de Kubernetes utilizan Containerd. Entonces, más que una alternativa, pues es simplemente se está saltando la marca y se va directo a la biblioteca. Es prácticamente transparente para nosotros, así que no se espanten. Simple y sencillamente están separando la marca Docker de todo lo que tiene que ver con contenedores. Entonces, bueno, aquí está Python. Y aquí tengo las versiones más recientes. Lo que va a ocurrir cuando yo ejecute la construcción de este Dockerfile va a tomar del repositorio de Docker esta imagen. Si yo no le coloco una URL en particular, va a irse directo al Docker Hub. Se va a traer la imagen oficial de Python, la más reciente, y ya que la tengo aquí, voy a correr los siguientes comandos. Run me permite ejecutar un comando dentro del contenedor de origen, dentro de esta imagen. Voy a crear el directorio demo, que va desde la raíz. Voy a copiar requirements. Así es, el más reciente. Si no le coloco el tag, me va a traer la versión más reciente de Python. Copy se utiliza para copiar archivos. Si yo quiero copiar directorios, utilizo add. Y entonces el directorio app lo voy a guardar en demo app. También me traigo config.py y lo guardo en demo. Main también lo guardo en demo. Ya que es un entorno basado en Linux, yo puedo decirle que main se vuelva ejecutable, hacer un archivo ejecutable. Aquí run me permite ejecutar comandos, como yo les decía. Instalo y actualizo pip dentro de mi directorio, dentro de mi contenedor, de mi imagen. Instalo todos los requerimientos en mi contenedor, expongo el puerto 8000, le indico que mi directorio de trabajo es diagonal demo y el comando de ejecución es demo diagonal main.py. Como ya lo hice ejecutable, ya no necesito colocarle Python desde el principio. Me voy a proyecto base. Y este es el comando para construir una imagen de contenedor que se llama proyecto base. Primer paso, me traigo la versión más reciente de Python desde Docker, desde el Docker Hub. Lo que está haciendo es descargando la imagen. Una vez que tenga la imagen, sobre esta imagen va a generar las operaciones. El primer paso son 12 pasos. Paso 1, from Python. Entonces me voy a traer Python. Lo está descargando. Y aquí, creo que fue Alberto el que me lo dijo. Hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos de imágenes de Docker, Docker utiliza un sistema que se llama sistema de archivos por capas. Cada vez que ustedes hacen una operación de lectura, perdón, de escritura en el sistema de archivos, añade una capa. Y lo que vamos a tener, si ustedes se acuerdan de los CDs sobreescribibles, tenemos una capa, se va a escribir sobre la capa, se va a escribir sobre la capa y así sucesivamente. Tengo una imagen original y voy generando capa con todas estas operaciones de escritura. Si ustedes se fijan, aquí dice layer, layer, layer. Tengo una imagen original y a partir de ahí sobrescribe.
El siguiente paso es crear el directorio demo. Este paso, creo que es este de aquí, genera una capa. Y esta capa tiene un identificador. Paso 3, copia requirements. Y lo mismo, le da un identificador, es otra capa. Copio el directorio, otra capa. Copio config.py, otra capa. Copio min.py, otra capa. Ejecuto este comando, que puede ser otra capa, dependiendo de lo que sea la ejecución. Hago el pip install, que se trae todo lo necesario. Todavía está instalando, se está tardando un poquito. Se trae todas las bibliotecas. Está un poquito lento, no sé por qué. Creo que mi ancho de banda ya está también con COVID. Aquí es en donde también tienen que ser muy cuidadosos. Siempre en requirements, coloquen el menor número de bibliotecas posibles, solamente las suficientes para que pueda funcionar correctamente su aplicación. No quieran traerse todas las bibliotecas de pip, porque entonces su contenedor se va a hacer muy grande. Esto también lo puedo hacer y espero que sea un poco más rápido desde aquí. Estoy en proyecto base. Aquí está mi Dockerfile. Cuando yo le doy Docker build, tengo que decir en qué directorio se encuentra el Dockerfile. El punto indica que el Dockerfile se encuentra en el directorio en el que me encuentro. Y le voy a dar un nombre o etiqueta o tag. Entonces le voy a llamar, no sé, demo. En este caso, pues yo ya tenía todo listo, ya lo había hecho en mi máquina y por eso lo hizo rapidísimo. Ahí está. Terminó. Expone el puerto 8000, es decir, el puerto 8000 va a estar listo para que yo lo pueda acceder a él a través de algún protocolo de TCP/IP. Mi directorio de trabajo es demo y cada vez que yo ejecute esta imagen, se va a ejecutar main.py. Voy a añadir otro comando. Docker images. Se los voy a colocar. En la máquina virtual tengo la imagen de origen, que es Python, y tengo otra imagen que es proyecto base. En teoría se supone que que los contenedores son más ligeros que las máquinas virtuales, pero pues mi máquina virtual era la de 1 giga y fíjense nada más, el proyecto base también es de 1 giga. Ya que tengo una imagen, yo puedo utilizar el comando docker run, en donde estoy diciendo que el puerto 8000 de mi máquina anfitrión, en este caso la máquina virtual es la máquina anfitrión, se va a ligar al puerto 8000 del contenedor. Y esta es la imagen con la que yo voy a estar trabajando. Esto es un contenedor. Sí, efectivamente pesa más que mi máquina virtual de Linux. Localhost 8000, diagonal docs. Ahí está, nada más que en un contenedor.
¿Cómo detengo al contenedor? Lo voy a hacer aquí desde la terminal. Primero tengo que ver qué contenedores están funcionando. Docker PS me dice qué contenedores están funcionando en este momento. Yo puedo asignarle un nombre al contenedor o me lo puede asignar automáticamente Docker. Yo puedo detenerlo con Docker stop y puedo utilizar el identificador que se le da al contenedor o el nombre. Y entonces se detiene la ejecución. Tarda un poquito. Alpine es un Linux muy pequeño, efectivamente, Gerardo. Es una versión de Linux que fue diseñada para contenedores. Y entonces, si se fijan, ya se detuvo. Y se le doy aquí Docker PS. Ya no hay ningún contenedor ejecutándose. Vamos a verlo utilizando esto de aquí. ¿Cómo se llama? Visual Studio Code tiene una extensión para manejo de contenedores. Inclusive puedo ir a mi registry de Docker Hub. De aquí tengo los que yo tengo desarrollados. Tengo estos contenedores. Por ejemplo, demo, latest, y le voy a dar run. Y lo ejecuta. ¿Cuál es el problema? Que por ahí hay un puerto 8000 que no está jalando. Bueno, no está jalando el puerto 8000. Afortunadamente, estoy aquí en mi terminal. Docker run, se llama demo, ¿verdad? Docker run, -p. Le voy a decir que me lo ligue al puerto 8080, el puerto 8000. Es al revés. ¿Por qué no me está? Creo que es por la máquina virtual. Tengo redireccionamiento a todos esos puertos. 3500. Entonces, dentro del contenedor estoy corriendo en el puerto 8000, pero en mi máquina diagonal docs. No, Uriel, tú lo tienes que instalar aquí, en donde están estos cuadritos son extensiones. Y entonces tú puedes escoger qué extensiones te vas a instalar dentro de Visual Studio. Y es esta. Visual Studio tiene extensiones muy útiles, les ayuda bastante a su trabajo de desarrollo. Normalmente, y les soy franco, yo utilizo VI, pero en algunos casos ya me siento más cómodo, y esto, muchos me van a criticar porque durante casi 2 décadas utilizaba exclusivamente VI, pero ya me está gustando Visual Studio Code. Y con control C perdón, y si ustedes se fijan, Demo se está ejecutando. Si se fijan, fíjense, lo detectó, está utilizando Demo, está en el puerto, haciendo el reenvío de puertos al 3500, y lo puedo detener. Stop. Y lo puedo detener directamente desde aquí. Las extensiones son bastante buenas de Visual Studio. Prácticamente no necesitan salirse de aquí.
Ujú, sí, hace muchísimas cosas. De hecho, si se fijan aquí abajo, ya lo tengo ligado a Google Cloud. Y puedo ligarlo a Azure y total, un montón de cosas. Está bien, bien interesante. Y bueno, nos falta el último archivo. Ya vimos cómo desplegarlo utilizando main.py. Ya vimos cómo generar un entorno virtual. Ya vimos cómo utilizar un contenedor. Y lo que vamos a hacer ahora, de hecho ya no nos da tiempo, me voy a tardar yo creo que el día de mañana, pero les tengo que explicar qué es lo que voy a hacer y eso sí lo puedo hacer ahorita. Hay un archivo que se llama app.yaml. A ver si me da tiempo, vamos a ver si me da tiempo. Lo que pasa es que hay que hacer muchas cosas, pero vamos a ver. Aquí tienen app.yaml y que está en config.py. Vamos a ver qué ocurre aquí en config.py rápidamente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este es un archivo de configuración en donde anteriormente yo solamente le decía dónde estaba la base de datos. Pero yo puedo hacer esto. El módulo OS es parte de la biblioteca estándar y me permite tener una interacción con mi sistema operativo. La función, bueno, el objeto environ me permite conocer las variables de entorno ¿cómo se llama? O escribir las variables de entorno dentro de mi sistema. Esta variable de entorno existe cuando yo estoy utilizando App Engine. Entonces, si existe la variable de entorno guy_env, significa que estoy en App Engine. Y entonces, mi base de datos va a estar en memoria. Si yo no encuentro esta variable, que no se va a encontrar ni en Linux ni en Windows, única y exclusivamente en App Engine, entonces mi base de datos va a ser esta de aquí. Por eso es .py, porque yo puedo crear configuraciones en función de mi entorno. Y no solo eso. De hecho, esta no debe ser la última versión porque había algo más. Déjenme ver si la tengo. Creo que está en el repositorio. Déjenme les enseño el config.py completo. Ah, no, sí, el config.py está correcto. Además del config.py, yo tengo un archivo que es el YAML, el app.yaml. Config.py me permite detectar el entorno y yo puedo generar una serie de condicionales a partir del entorno. Entonces, si me encuentro en Linux, entonces es tal cosa. Si me encuentro con otra variable en particular, puedo realizar, cambiar las configuraciones. Es más, yo podría colocar una variable de entorno, que no la tengo. Si la variable de entorno, get, y le voy a colocar debug. Si la variable de entorno es true, entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar un sistema de bitácoras distinto. Y entonces le voy a colocar en mi variable de entorno debug igual a true. Y entonces ya tengo una variable de entorno que me dice que el entorno es de depuración. Podría colocarle otra que pudiera ser, no sé, environment. Le coloco prod. Entonces mi variable de entorno dice que estoy en producción. Significa que estoy apuntando a una que puede ser, no sé,
Oracle. Y entonces, dependiendo de las variables de entorno, yo puedo cambiar la configuración. Sí, se utiliza dentro de main. Vamos a ver el código. Para eso es el código. Estoy en app, main, y donde dice, ¿dónde está? Ah, no, está en DB, en database. Aquí. Ah, no lo hice. Disculpen. Lo que yo voy a hacer se me fue. Config está en el ¿cómo se llama? En el directorio principal. No necesita el punto. Entonces, a partir de la configuración y a partir del script, decido qué base de datos es la que voy a estar conectando. Gracias, se me pasó eso, lo voy a guardar. Y si se fijan, una de las grandes ventajas que tiene Visual Studio Code es que me dice que esa es la base de datos con la que yo me voy a conectar. Porque no encontró en la variable de entorno el GAE, y entonces esta es la base que yo voy a utilizar. Por eso los archivos de configuración son config.py, porque dependiendo de su entorno, ustedes pueden tomar decisiones de cómo va a estar configurado, y sobre todo para el tema de bases de datos, para que no estén jugando con las bases de datos. En la variable de entorno dices, este es un entorno de producción, y si no te dice que es entorno de producción, vas a utilizar SQL Alchemy. Si utilizas entorno de producción, entonces utilizas la conexión a la base de datos de producción. Y entonces se aseguran a través de la configuración de que no la van a regar. Cuando hacen su deploy y no se encuentran la variable de entorno en producción, entonces van a hacer un despliegue en memoria de su base de datos. Ahorita hablamos de los Secret Managers. Los Secret Managers, y yo creo que ese es el que vamos a ver el día de mañana, es un sistema que me va a guardar las contraseñas o credenciales que no quiero que estén expuestas. Efectivamente. En el caso de Kubernetes, tienes los config map. Y en el caso de Cloud, tienes los secrets. En el caso de Terraform, también tienes Vault. No, creo que no puedes leer los config map a través de este config. Déjame averiguar. No, sí puedes. Si ya está en el contenedor y ya el config map te genera el entorno, sí lo puedes leer. Sí, Alberto. Sí, efectivamente. De hecho, para eso son los config map. Config map, al final de cuentas, te generan variables de entornos que pueden consumir los pods. Esto ya es programación a nivel un poco más profesional. Ya no estamos hablando de desarrollitos de demostración. Sí se está entendiendo. Las personas que todavía no están trabajando profesionalmente en esto, ¿sí están entendiendo? ¿No estoy demasiado avanzado? Ok, perfecto. Así es como trabajamos en estos días con Python para entornos de desarrollo. Así es como desarrollamos. Así es como generamos nuestra estructura, y así es como nosotros, con exactamente el mismo código, podemos desplegar en una máquina virtual, podemos desplegar en un contenedor, podemos desplegar en Kubernetes o con este app YAML en Google App Engine. No, Héctor, no más no. No me estés troleando, Héctor. Y si no te lo explico, no hay problema.
Si es en serio, ¿tienes alguna duda? ¿Te perdiste en algo? Bueno, ahorita me dices. Ah, no está complicado. Ah, ok. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer, me queda media hora, vamos a explorar cómo funciona Google Cloud. Por eso están los videos, Abel. Y ese es otro de los problemas que justamente hablaba con Héctor hace algunos días. Hago que parezca fácil, pero realmente no está tan fácil. Me sale muy rapidito porque antes de la clase yo estuve 4 horas haciendo esto, pero la realidad es que sí tiene su complejidad y realmente sí necesitan checar los videos para revisar qué fue lo que hice exactamente. Porque sí suena rapidísimo y me muevo a la máquina virtual y me paso al Visual Studio Code y sí, pero pues tengo 3 monitores y en uno estoy viendo cómo platican ustedes y en el otro tengo una copia de mi código y entonces así es mucho más fácil. Ustedes solamente están viendo el video y lo que yo estoy haciendo, que estoy presentándoles, pero detrás hay mucho más. Entonces sí, para eso son los videos. Sí, y practicar bastante. Entonces, bueno, déjenme guardar y vámonos a Google Cloud. Como ustedes vieron, hay muchas maneras en cómo yo puedo crear estos servicios. Sí, creo que se me va a dar tiempo de una. Ustedes deben de tener un proyecto. Déjenme entrar como Josech para entrar como una persona que no tiene una organización. Console.cloud.google.com es a donde ustedes van a ir. Y si tienen una cuenta de Gmail, los va a ligar y les va a colocar de que tienen una oferta, una promoción de $300 por 2 meses. Sí, Gerardo, me acuerdo que no sabías Python hace algún tiempo. Creo que ahorita ya te defiendes. Y van a tener este panel de control. Esta consola es una de las 4 interfaces que tiene Google para que ustedes puedan trabajar. Y es prácticamente lo mismo para AWS que para Azure que para Google. Al final de cuentas tiene un montón de servicios. Estos servicios, el corazón de estos servicios, las instrucciones que se dan es a través de APIs basadas en REST y en el caso de Google, en gRPC. Son APIs que están expuestas, son endpoints que ustedes van a consumir. Esto que ven ustedes aquí es una aplicación hecha con Angular. Si ustedes recuerdan Angular, fue creado por Google. Y Angular se está utilizando, por ejemplo, para Google Cloud Platform. Esto que ven ustedes aquí es una aplicación en Angular que está consumiendo las APIs. Sí, un montón de cosas, Gerardo. Eres cliente. Y lo que está, y tenemos otra interfaz. ¿Cuál es la otra interfaz? Que se la tienen ustedes que instalar, y de hecho, esa es la tarea. La interfaz es gCloud, es la línea de comando. Maravilloso, Gerardo. Sí, sí, de hecho, si me piden la beca, con gusto, ¿eh? Eso es algo que siempre digo y se me ha estado pasando en esta. Si no tienen dinero para continuar con las capacitaciones, que creo que ya no vienen muchas más, quizá una más, lo digo siempre, no hay problema, me avisan y con gusto, y sin hacer preguntas, les doy la beca al 100%.
Entonces, si no tienen dinero, el dinero no es problema aquí. Si ustedes están dispuestos a aprender, digo, Gerardo es uno de los ejemplos que siempre está por aquí, con mucho gusto los beco. Y bueno, G-Cloud es la cuarta interfaz. La primera interfaz es la API web. La segunda interfaz es la consola. Y la tercera interfaz es esta línea de comando, que no lo van a creer, pero G-Cloud no es otra cosa más que una aplicación de Python que consume la API. La cuarta interfaz es la interfaz de sus dispositivos móviles. Debido a que ustedes tienen una API que está alimentando tanto a la consola como a la línea de comando, prácticamente todas las funcionalidades que tienen en la consola son las mismas que tienen en la línea de comando. Es una gran ventaja. Al final de cuentas tienen una API que está consumiéndose y puede ser desplegada así. O así. Ustedes deciden. Vamos a utilizar primordialmente la consola, pero particularmente con App Engine, vamos a requerir un par de comandos. Entonces, bueno, lo primero que hacemos nosotros es toparnos con la consola. Y aquí, en esta pestaña de aquí arriba, vamos a ver los proyectos en los que yo me encuentro. Este se llama Pythonista Dev, pero voy a crear un proyecto. Proyecto nuevo. Recuerden, para lograr llegar a esto, debieron de haber aceptado ¿cómo se llama? La oferta de los $300 y haber puesto su tarjeta de crédito. Y ya que están aquí, entonces ustedes pueden abrir un proyecto nuevo. Y le voy a llamar Pastapi. Lo van a ligar a la cuenta de configuración y si yo tuviera una organización es otra cosa más que un dominio ligado a Google Cloud. Aquí podría yo ligarlo a una organización. Voy a utilizar, por ejemplo, de Pythonista. Tengo mi consola aquí en Pythonista. Aquí tengo Pythonista Dev, Pythonista.io, que es mi organización, y sitio prox. Aquí me dice que tengo una organización, Pythonista.io. Esta la di de alta cuando metí mi tarjeta de crédito. Ah, sí, los sábados, Galileo. Galileo también ya trabaja conmigo. Sí, AWS también, por ahí lo dieron. Sí, fue un sabatino. Entonces, bueno, ustedes, como son personas particulares que no colocaron un dominio, entonces van a tener proyectos sin organización. Le van a dar el nombre a un proyecto. El nombre del proyecto, ustedes lo pueden cambiar. Perdón, el nombre del proyecto lo pueden cambiar cuando ustedes quieran. Le voy a colocar Fastapi 2208. El ID del proyecto es único en toda la plataforma de Google Cloud. Una vez que ustedes tienen un ID de proyecto, no lo pueden cambiar. El nombre sí, el ID no. En este caso, no hay un Fastapi 2208. Pero pues lo puedo editar y colocarle cualquier cosa. Se liga una cuenta de facturación y en este caso, como no tengo una organización, lo hago así. Los proyectos
son unidades en donde, que contienen servicios de Google. De entrada, todos los servicios y todos los recursos de Google están apagados. Ustedes tienen que explícitamente encenderlos. Digamos que es un opt-out por defecto. Ustedes tienen que habilitar cada servicio que van a utilizar. Entonces, y cada proyecto tiene todo este conjunto de servicios. Yo, por ejemplo, tengo Pythonista Dev. Pythonista Dev es un proyecto en donde me invitó la organización Pythonista y tengo ciertos elementos y ciertos permisos para algunos recursos que me dio permiso el administrador de Pythonista. En el caso de FastAPI 2208, yo soy el dueño del proyecto, entonces tengo todos los permisos para abrir y habilitar lo que yo quiera. Mucho cuidado. Lo que abran y no apaguen y cierren, se lo van a cobrar. Vamos a crear una máquina virtual. Habilito la API. Como les digo, todo está cerrado por defecto. Espera un poquito. Y una vez habilitada, yo puedo crear cuantas instancias de máquina virtual del tamaño que yo quiera, con el sistema operativo que yo quiera, incluyendo Windows. Vamos a recargar, a ver si no se tarda demasiado. No, ahí sigue. Se tarda un poquito. Vamos a esperar. Macros. Ah, macOS. No, no, Johnny. Creo que no hay macOS. ¿Dónde hay macOS? ¿En AWS? Ok. No, creo que no hay macOS. Ay, perdón, no contactes. Estoy forzándolo un poquito para que no se tarde. Ahí está. ¿Ya lo habilitó? Para que no se vea así como tu caso, va de nuevo. Crear una VM. Aquí hay una opción. O en este iconito de hamburguesa, ustedes van a tener todos los servicios. Voy a utilizar el servicio de Compute Engine, es el servicio de máquinas virtuales. Y voy a crear una instancia. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y aquí dice crear instancia. La creo. Le puedo dar un nombre. Le voy a dejar así. Le voy a dar la región en la que puedo estar. Las regiones es los data centers en donde se encuentran. El tamaño. Voy a utilizar una pequeñita para que no me quieran cobrar demasiado. De 2 micro. Si quieren que coloque sí, en México va a estar próximamente Johnny. Voy a utilizar este servicio de confidencialidad, pero aquí hay algo bien interesante. Contenedor. Implementa una imagen de contenedor. Deploy container. Creo que voy a tener que subirla. Denme un segundo. Voy a utilizar demo. Latest y voy a hacer un push. Conceptual demo latest. ¿Qué estoy haciendo?
La estoy enviando a mi repositorio. Esta imagen ahora va a estar en mi repositorio de Docker Hub. Tengo un montón de navegadores, disculpen. Aquí estoy en Docker Hub y si ustedes se fijan, acabo de crear demo. Y se llama Josechval Diagonal Demo. Lo voy a copiar. Se va a reiniciar cada vez que se termine. No voy a utilizar, ningún tipo de cosas. Algún comando no. Argumentos. No voy a utilizar volúmenes. Le voy a decir que sí. Y además le voy a dar el firewall que me permita HTTP. Y la voy a crear. Cuando yo creo esta máquina virtual, voy a tener una IP interna que se va a conectar a la red interna de Google y una IP externa que es hacia donde yo voy a poder comunicarme del mundo para acá. Si ustedes se fijan, habilité las comunicaciones de HTTP. Se está creando. Y ahorita que me dé la IP, voy a tratar de conectarme al puerto 8000 de esta IP. Tarda un poquito. No sé si se vea, pero está pensando. Muchas gracias. Sí, ya se subió al Docker Hub. Está tardando un poquito. Pero bueno, me puedo ir al Secure Shell. Me conecto a la máquina virtual directamente desde aquí. Sí, apenas está iniciando, entonces está tardando un poquito. Creo que no abrí el puerto 8000, es el problema. Pero estoy en mi instancia. Y aquí está, José Demo. Ya está en la máquina virtual. Docker PS. Y aquí está, lo voy a detener. Y le voy a iniciar a mano. Voy a colocar
perdón, 80, 2.8 mil. Y va a ser José Valdemo. En estos minutos, en 15 minutos, creé una máquina virtual, la levanté, subí el contenedor y esa URL es donde está publicada ya. Ustedes nada más le tienen que picar. Esto que tienes aquí es la documentación de la API. Se autodocumenta FastAPI. FastAPI se autodocumenta. Es nuestra API. De hecho, es el código que convertí en contenedor, que creé la máquina virtual y que subí a la máquina virtual. Esto ya es un servidor que está publicando mi aplicación. Desplegado en la nube. Así de rápido. Lo que vamos a hacer el día de mañana es hacer esto mismo, pero con Cloud SQL, utilizando una base de datos PostgreSQL, y voy a utilizar el proxy en mi máquina local, y ya cuando lo mande, va a ser una conexión directa a la máquina, a la base de datos de Cloud, de Google Cloud. Si estuvieran, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque lo que haría yo, Johnny, es ligarlo, por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama Docker Build, que sería la encargada de generar mi contenedor, lo mandaría a Google Artifact, Google Artifact, y a partir de ahí yo lo publicaría en donde yo quiera, en una máquina virtual, utilizando una Cloud Function, utilizando Cloud Run, o utilizando App Engine o Kubernetes. Sí, así es. ¿En qué caso cambia el costo? En caso de que le aumente la memoria y el procesamiento, Luis. Y hay una capa gratuita. Esos $7, por ejemplo, si no me paso esos $7, no me los va a cobrar. Entonces, ya vieron, es relativamente sencillo. Si saben cómo hacer, otra vez, se ve bien sencillo, pero porque ya tengo práctica. Así de fácil es desplegar nuestras aplicaciones. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Se me está complicando la semana. Posiblemente les avise jueves y viernes si hay alguna complicación. Procuraré que no sea así, pero se me está cargando mucho el trabajo. Entonces, mañana nos vemos y continuamos con esto. Gracias, te cobran por lo que usas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Un curso de esto. Sí, Uriel. De hecho, el lunes voy a hacer mi examen de certificación como Professional DevOps de Google. Entonces, sí, seguramente va a haber un curso más adelante. No sé si sea en vivo, pero muy posiblemente vaya a haber contenido de esto. Muchas gracias, Salvador. Entonces, bueno, terminamos con esto y nos vemos el día de mañana. Los mantengo al tanto. Normalmente me entero si me retraso con 1 hora de anticipación. Esténse atentos a su correo, por favor. Muchísimas gracias.